Cada año talamos más de 15.000 millones de árboles, muchos de ellos para dar paso a actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería, una de las actividades que más impacta al medio ambiente. Hoy necesitamos 1.7 planetas para mantener el ritmo de consumo que estamos llevando. Hola neorurales, aquí se Florian del Grupo Kodama y quiero compartir con ustedes algunos aspectos a tomar en cuenta para que la transición de una ciudad al campo y la estancia en él sea un factor de regeneración en vez de un factor de destrucción. Y es que claro, toda actividad humana tiene un impacto sobre el medio en el que se desarrolla, pero podemos ver o hablar de contrastes. Podemos tener las actividades o las aproximaciones a la naturaleza de las comunidades ancestrales y de pronto una aproximación un poco más occidental, llamémosla un poco más moderna. En las comunidades ancestrales, ellos tienen una aproximación hacia ese medio totalmente integrado, son parte del medio en donde se desarrollan. En cambio, la otra visión, la visión un poco más moderna, más occidental, ve a la naturaleza como recursos y de alguna forma por eso también les llamamos recursos naturales. El problema de esto es que esta visión unida con un entrenamiento, una programación mental de consumo hace que no pensemos tanto en el bienestar y creemos que algo que pueda ser realmente sostenible en la vida de los seres humanos en el planeta es enfocándonos más hacia el bienestar que en las cosas que podemos obtener de la naturaleza. Esta forma occidental, moderna de ver a la naturaleza, pues nos lleva a estos datos que les hablé al principio del video, donde pues se practica una deforestación indiscriminada y donde los recursos son usados a muy corto plazo para satisfacer necesidades sin pensar en las consecuencias o en las futuras generaciones. Hoy quiero compartir con ustedes algunas cosas, algunos aspectos principales a tomar en cuenta. Si quieres trasladarte al campo, si ya estás viviendo allí en una zona natural, en una zona campestre, para que realmente tu actividad humana pueda estar en equilibrio con el medio ambiente, aprendiendo de cómo lo han hecho nuestros ancestros, para lograr tener una propuesta de vida mucho más sostenible con el planeta. ¿Por dónde empezamos? Creo que podemos empezar por una palabra clave, y es biomímesis. Esta palabra básicamente trata de expresar cómo podemos imitar la naturaleza, la forma en la que la naturaleza hace las cosas y podemos emularla cuando nos aproximamos a un diseño, a una implantación o a una construcción en un medio natural. Para darles un ejemplo, ¿cómo construyen los pájaros o los animales que están en cierto medio ambiente? Pues dependiendo del medio ambiente tienen diferentes técnicas constructivas. No obedecen la moda, no piensan en que el nido se puso de moda de esta forma porque el pájaro X lo hizo de esa manera, así que yo lo voy a hacer de esa manera, sino lo que hacen es entender ese medio en donde están y construir de acuerdo a eso. Lastimosamente los seres humanos tenemos mucha mente y esa mente nos lleva a tener, digámoslo así, unas motivaciones diferentes a la eficiencia, al equilibrio, a la integración y más ligadas de pronto a qué tanto queremos sorprender a las visitas que vayan a nuestra casa. Y esto no está mal, pero se puede lograr entrando en una integración. Nosotros podemos, al llegar a un ecosistema en donde vayamos a empezar a hacer alguna actividad humana como diseño, construcción, podemos empezar a analizar, simplemente a entender, a tratar de experimentar qué es lo que ya pasa ahí o qué es lo que pasaba en ese ecosistema antes de nuestra llegada. Lastimosamente esto no es tan fácil en muchas regiones, por lo menos acá en Colombia, donde los ecosistemas naturales ya han sido desnaturalizados. Y es decir, antes en la sabana de Bogotá, por ejemplo, había un gran bosque montano, premontano, algunos parches de páramo, y ese bosque estaba formado por un montón de especies arbustivas, arbóreas, y ahora probablemente lo que pasa es que
parece más un paisaje, un ecosistema alpino, de pronto con muchas gramíneas, pastos, vaquitas y uno que otro árbol pintando ahí el paisaje. Pero en realidad eso no es lo que ocurría en ese espacio. En ese espacio había un gran bosque lleno de también muchas especies silvestres relacionadas con él. Entonces un primer buen ejercicio es empezar a preguntarnos cuál sería el ecosistema, cuál sería el paisaje natural si no hubiera existido esta transformación por la mano del hombre. Y desde ahí ya podemos empezar a ver, bueno, cómo funciona ese espacio natural, cómo se construyen las madrigueras, los animalitos, cómo naturalmente fluye el agua, cuál es la vegetación que naturalmente sucede ahí, qué tan grande, qué tan alta es el porte de los árboles, de la vegetación, porque eso nos empieza a dar a nosotros información, nos empieza a alimentar una serie de conocimientos, de datos, que luego nos van a permitir hacer una propuesta integral de cómo establecer alguna actividad humana dentro de ese ecosistema. Y es que no es lo mismo si llego a una selva o a un bosque de montaña a hacer algo que si lo hago de pronto en una zona mucho más seca. Por ejemplo, en Colombia, si voy a la zona cafetera, que es un bosque bastante denso porque llueve mucho, o a la selva en el Chocó, donde encontramos lugares donde llueve más a menudo que en cualquier otra parte del planeta. Así nos vamos a Villa de Leyva, de pronto un terreno un poco más seco, o La Guajira, donde los ecosistemas van a ser diferentes. Y claro, las técnicas en cada uno de estos lugares van a ser diferentes. Vamos a hablar de 4 aspectos generales que podemos empezar a contrastar con esas características naturales del ecosistema que vamos a intervenir. Y básicamente son manejo y cuidado de la tierra y la naturaleza, lo que tiene que ver con la vegetación, básicamente con el agua y con las especies silvestres nativas de ese lugar. El segundo aspecto podemos llamarlo el de las estructuras. ¿Cómo van a ser las construcciones? ¿De qué materiales? ¿Qué tipo de cimentación? ¿Cuál va a ser la forma de las estructuras que más van a armonizarse con ese ecosistema que estoy interviniendo? El tercer aspecto va a ser el de la tecnología que puedo utilizar allí. Tecnología hablo desde calentadores solares o cocinas de leña o baños composteros o no composteros. Todas estas técnicas y tecnologías que voy a implementar también pueden ser contrastadas de acuerdo al ecosistema en donde voy a hacer mi actividad. Y la cuarta es la operación o el mantenimiento de estos sistemas. Como lo que voy a hacer después de hacer la implantación de lo que sea que vaya a hacer se mantiene en el tiempo y funciona como un factor regenerativo, un factor que aporta a lo que podemos llamar bioindicadores, que ya vamos a entrar en ellos. Entonces, primer aspecto, manejo de la tierra y de la naturaleza. Todas estas cosas que les estoy hablando vienen de un sistema de diseño y de manejo de la naturaleza conocido como permacultura. Es algo que he estudiado profundamente por muchos años en mi vida y es la forma como me aproximo hacia un diseño o una construcción o el desarrollo de un proyecto, ya sea un proyecto inmobiliario o de otro tipo. Entonces la permacultura les recomiendo muchísimo que aprendan acerca de esto. Vamos a sacar algunos videos y algún material que exprese qué es la permacultura y cómo podemos utilizarla como una herramienta fantástica para vivir en armonía con la naturaleza, para mantener un planeta más saludable, más sano. Entonces la permacultura nos dice algunas cosas acerca del manejo de la tierra y la naturaleza. Entonces, vamos a ver estas 3 cosas principales del manejo de tierra y naturaleza. Una, movimientos de tierra. Y no tienen que ser movimientos de tierra de grandes extensiones o con grandes máquinas. Pueden ser simplemente movimientos de tierra de conservación de suelo a través de pequeñas terrazas, a través de barreras físicas que hacen que la erosión se reduzca. Y si vamos a hacer algunos movimientos un poco más grandes, también pensados desde
desde estas lógicas que nos entrega la permacultura, como el cuidado del mantillo, de la primera capa de la tierra que vamos a mover, temas acerca de compactación, de almacenamiento de agua. Bueno, vamos a verlo en unos videos un poco más técnicos, pero esa parte es muy importante, cómo se maneja la tierra, porque la tierra es el anclaje de las cosas que crecen en ella. Y ahí vamos a un segundo punto, y es la vegetación. ¿Qué vegetación voy a sembrar en el ecosistema que estoy interviniendo? Si es que no está la vegetación natural, si está la vegetación natural, ¿cómo empiezo a emular con especies que me sirvan también para mis propósitos como alimentación o como medicinales o a propósitos también de construcción? ¿Cómo voy a emular a través de especies que me den estos servicios? Podemos llamarlos servicios ecosistémicos, con respecto a lo que ya pasa naturalmente en el entorno en donde me encuentro. La vegetación va a ser diferente. Si me encuentro en una zona seca, probablemente voy a sembrar algunas acacias, una vegetación que sea mucho más resistente a las sequías, de pronto árboles o arbustos de un porte no tan alto, a que si estoy en una zona muy lluviosa, donde puedo de pronto experimentar un poco más con plantas de la familia de los plátanos, de los bananos, de las palmas, plantas que crecen mucho más rápido, pero que también por las grandes lluvias que hay allí, pues hay una erosión muy fuerte. Entonces empiezo a tener un equilibrio entre cómo estoy moviendo la tierra y cómo está sucediendo lo que nace directamente de la tierra, como es la vegetación. Y de ahí ya puedo ver qué consecuencias tiene la vegetación, porque esa vegetación va a tener algunas consecuencias a nivel de fijación de nitrógeno en los suelos, a nivel de fijación de materia orgánica en el suelo, a nivel de conservación del suelo o a nivel de alimentación para mis especies silvestres o para mí mismo. Entonces, eso es como una primera aproximación de ese manejo de la tierra y uniéndolo al manejo de la vegetación. Y luego viene algo muy importante también, y es que esta vegetación va a necesitar unas condiciones hidrológicas de agua para que se mantenga saludable y para que crezca a un buen ritmo. Entonces también está el manejo de agua, y el manejo de agua entendido de forma integral, de cómo ese recurso que llega desde las nubes o desde el predio del vecino o desde la quebrada o desde el nacedero a nuestro predio tiene de alguna forma una tarea que hacer antes de abandonar nuestro predio. Y por eso hablamos de cosecha de agua en permacultura. La cosecha de agua tiene que ver con la captación del agua, con el direccionamiento o la canalización de esta agua que estamos captando y el almacenamiento de esta agua. Puede ser en embalses, puede ser en tanques, puede ser en estructuras hechas para este propósito, o puede ser en el mismo suelo, que es uno de los mejores almacenamientos que podemos lograr. El suelo como tal es una esponja, y esta esponja puede guardar mucho más agua que muchas de las otras estructuras que podamos construir para este propósito. Ok, entonces aquí ya tenemos, digamos, la base, los recursos para generar vida un poco más compleja o para mantener vida un poco más compleja. Y ahí hablamos de todo el reino animal, donde están especies animales que podemos aprovechar y nosotros mismos. Si está bien hecho el manejo del suelo, si está bien hecho el manejo del agua, si está bien hecho el manejo de la parte vegetal de nuestro terreno, seguramente vamos a poder disfrutar de los frutos de estas bases para nuestro propio aprovechamiento. Ya bien este manejo de especies, podemos dividirlas en dos grandes especies. Especies silvestres, que es muy importante la conservación de estos espacios. No solo nosotros somos los que tenemos el derecho de disfrutar de espacios naturales, también podemos pensar en las especies silvestres como los residentes nativos de estas zonas, en donde encontramos desde polinizadores hasta marsupiales, o en las selvas, pues depredadores un poco mayores y animales grandes. Pero entonces ese manejo de estas especies silvestres como acompañantes de nuestra vida también, pues también hacen parte de ese equilibrio natural que queremos mantener. Y las especies no silvestres o las especies domésticas
podemos tenerlas también pensando en cómo, vuelvo a la palabra del principio, cómo pueden, con respecto a la biomímesis, unas X aves se mantienen de alguna forma en mi ecosistema, como mis aves, que pueden ser mis gallinas o mis patos, pueden mantenerse de algo parecido. Diferentes especies viven del ecosistema por donde caminan y hacen una tarea en él, que es el de fertilización, y también consumen semillas, plantas, etcétera, que suceden de manera natural en estos ecosistemas. Asimismo lo podemos hacer nosotros, nuestras gallinas, nuestros patos, nuestros peces, etcétera, las diferentes especies que tenemos. Podemos hacer esta biomímesis y pensar en que tengan un comportamiento muy similar, muy parecido a lo que pasa en ese ecosistema de forma natural. Ok, entonces vamos dejando a un ladito ya el manejo de la tierra y la naturaleza, que acabamos de ver en el punto anterior. Vamos a hablar ahorita un poco acerca de las estructuras. Y es tan importante las estructuras porque es uno de los elementos dentro de un ecosistema, dentro de un espacio determinado natural, que más impacto puede llegar a causar sobre ese espacio. Y esto es así porque de alguna forma nos traemos esas creencias de la ciudad a los espacios naturales. Desde la arquitectura, desde la ingeniería, vemos, bueno, cómo se construye en esta parte y pensamos que de esa misma forma deberíamos llegar a construir a los espacios campestres o espacios naturales, y por eso muchas veces vemos casas igualitas a las de una ciudad en un espacio natural, cuando en realidad no hemos hecho la reflexión de cómo puedo concebir esa estructura desde lo que me está hablando la naturaleza acerca de las estructuras que pueden funcionar en ese lugar. Y también he visto este caso entre mis amigos, donde por hacer algo permacultural o bioconstruido, toman una técnica que es válida para un ecosistema y la aplican en un ecosistema donde no sirve para nada. Es decir, si vas a hacer una casa de tierra que se puede hacer de forma subterránea, pensada y concebida para un desierto, y la llevas a una zona lluviosa, pues muy probablemente va a ser un desastre. Así que este planteamiento de cómo funcionan las cosas y de observar antes de interactuar, por eso es tan importante. Entonces, si vamos a un lugar donde los árboles son muy altos y donde hay muchos árboles, probablemente la técnica más prudente, más inteligente de utilizar sea construir con madera y construir también sobre pilotes, porque puede ser que nos esté diciendo esos árboles altos que de pronto es un suelo muy húmedo, muy encharcado. Entonces, en vez de hacer una construcción pesada, podemos hacer diferentes construcciones mucho más livianas que estén en la parte elevadas del suelo. O si vamos a estar de pronto en un ecosistema más seco, de pronto en Villa de Leyva, ¿qué pasa allí? ¿Cómo es la naturaleza en estos lugares? De pronto los árboles no son tan altos, las estructuras vegetales nos hablan más bien de espacios de mucho viento o de espacios de mucho sol. Entonces vamos a tener una técnica completamente diferente, sin que deje de ser bioconstrucción. Solamente es diferente de acuerdo al lugar donde nos aproximamos. Y para mencionar algunas cosas puntuales de las estructuras, si construyes en un ecosistema donde la temperatura es alrededor de 20-22 grados, pues puede ser que tus paredes sean muy delgadas, no más de 5 centímetros. Si construyes en climas muy fríos o muy calientes, probablemente lo más aconsejable es que tus paredes sean muy gruesas. Vamos a hablar también un poquito de cubiertas. Si estás en un lugar muy lluvioso, pues lo mejor es que tus cubiertas tengan una inclinación muy profunda. Si vamos a hablar de un ecosistema más seco, probablemente los techos pueden ser completamente planos, como pasan en estas construcciones mexicanas de los desiertos. Entonces, hablando ya un poquito de técnicas, solo quiero dejarte con este ejemplo porque pues es un tema muy extenso, pero el punto es ese, que te plantees dónde vas a hacer lo que vayas a hacer a nivel estructural, y esto sirve para una casa, o sirve para establos, o sirve para lugares donde guardar la poscosecha, o etcétera. Todas estas estructuras se pueden pensar primero desde dónde estoy y cómo armonizo lo que estoy construyendo con la naturaleza. Lo tercero, tecnologías, técnicas.
quiero empezar con un ejemplo, y es que se ha popularizado mucho el concepto de baño seco entre los círculos ecológicos o de permacultura, y la verdad no es una técnica para todos los ecosistemas. Voy a explicarles por qué. Primero, los baños secos no es una técnica, son diferentes técnicas. Podemos hablar de baños que funcionan sin agua. Hay unos baños que se fundamentan en procesos biológicos, que son los procesos de compostaje, y otros baños que se fundamentan en procesos que tienen que ver más con procesos físicos, de deshidratación de la materia orgánica, de las heces fecales o del sustrato que se utiliza para el baño en cuestión. Así que en procesos biológicos o de compostaje hay varias técnicas. En estos procesos es importante que haya una humedad en el baño, que haya una muy buena circulación de oxígeno para que los procesos aeróbicos puedan estar funcionando, y en los procesos físicos basados sobre todo en la deshidratación es importante más bien que el sustrato sea muy bueno y que también la parte del sol y la parte del aire estén bien configurados para que se puedan llevar muy rápido la humedad de ese material que tenemos allí. No es como que soy ecológico si uso un baño seco. De hecho, si lo usas, si te equivocas de técnica, probablemente vayas a crear un problema que se traduce en polución. Y no es que si uso baño de agua, pues simplemente no soy ecológico. No es para nada así. En las zonas que tienen mucha agua podemos usar este recurso y usar técnicas para purificar esta agua y para utilizarla como un canal, usarla como un recipiente de fertilizante que puede ser muy eficiente esparciendo esa fertilidad a lo largo y ancho de la tierra donde estemos. Entonces, eso es un pequeño ejemplo, pero pueden haber muchísimas técnicas, tecnologías que podemos utilizar de acuerdo al ecosistema en el que estamos. De nuevo, por ejemplo, un calentador solar de agua puede funcionar muy bien en zonas de buena irradiación, en zonas de no tanto. De pronto la técnica puede ser una estufa rocket que bien pensada puede al mismo tiempo calentar la casa, cocinar y calentar el agua que necesitas para ducharte. Otra tecnología podemos tener las estufas las estufas solares. Revisa qué tecnologías surten efecto y son viables de acuerdo a los recursos naturales que tienes. Y por último tenemos el tema de operación o de administración de lo que hiciste. Y acá es muy importante, eso es algo muy importante y es algo a lo que no se le da tanta importancia, y es una de las cosas más claves, porque tú puedes hacer la implementación de un muy buen sistema en, qué sé yo, primero o segundo año, pero luego con la operación o con el manejo de lo que pasa en ese sistema puedes echar todo por la borda. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si haces un muy buen sistema de compostaje o de no sé, de biodigestión para la materia orgánica de desecho de tu casa o del proyecto que hagas, pero permites o utilizas cloros, utilizas algún material no biodegradable, podrías llegar a dañar todo el sistema, porque estos sistemas funcionan a través de microbios y microbiología, que es la que hace la tarea. Así que algo como esto pues sería muy problemático para este sistema. Y así muchas otras cosas. Por ejemplo, el tema de los animales, de las mascotas, de los animales de compañía, es algo muy importante a revisar, porque normalmente hemos aprendido a estar con estos perritos, estos gatos, dentro de ciudades donde tienen cierto impacto, pero donde vas al parque y recoges lo que haga tu animal en la bolsa y lo pones a algún lado y te olvidas del asunto, luego eso va a un relleno sanitario. En el campo probablemente no va a pasar así, y el animalito no solo va a dejar esas heces por el terreno, sino de pronto también va a ir detrás de vida silvestre. Los gatos son uno de los factores más impactantes en la avifauna de los lugares. Entonces es importante también preguntarte qué tan comprometido, qué tanto crees en esto del equilibrio natural, y si puedes optar por otra cosa diferente a tener o llenar de pronto un vacío emocional con alguna mascota. Eso en temas de operaciones. También está el tema de manejo de basuras.
es muy importante. Nosotros acá en el proyecto El Nahual separamos hasta en una docena, en 12 categorías las basuras, y algunas son para reciclaje, otras son para compostaje, pero hacemos una separación bien detallada. Entonces, bueno, aquí te quería dejar este video con estas 4 cosas de integración. Esta es la información que les quería dejar hoy. Ojalá les sirva y realmente la puedan aplicar para que su interacción con espacios naturales, con espacios campestres, sea realmente regenerativa, sea una actividad que devuelva el equilibrio entre las personas, los seres humanos, el resto de la vida que nos acompaña en este planeta. Y si te gustó este video, compártelo, dale like. Estamos en las diferentes redes sociales, también nos puedes encontrar en nuestra página web, grupokodama.com, y acompáñanos disfrutando de la casa, el campo y la vida. Muchas gracias.